Bien, muchísimas gracias. Como siempre, la amabilidad al permitirnos entrar donde se encuentra. No sé, probablemente en su hogar, se me ocurre en algún lugar público, a través de su celular, no sé. Pero muchísimas gracias por sintonizarnos en diversos puntos además del país y tienen la posibilidad de escribirnos a través de nuestras redes sociales. Siempre estamos atentos a sus comentarios. Este último fin de semana ha sido intenso en vida política en nuestro país. Primero, el día jueves, el jueves era, ¿no? El miércoles, el jueves. El jueves, la cita que se dieron el ala arcista aquí en nuestra ciudad y luego en el Trópico Cochabambino, celebrando los 29 años del MAS. Claro, hay que darle una mirada, no tanto del evento, cuánto de los alcances que se está comenzando a tener en este mes en particular y en mayo. Para intentar entender, hemos invitado a César Navarro, ex autoridad de gobierno, comprometido con la causa social desde hace muchos años. César, qué bueno que nos visites. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ti, Omar, gracias por la invitación. Muchas gracias. A ver, solo de forma, ¿qué te han parecido las dos concentraciones? Lo que pasa es que la concentración de Yapacaní es el reflejo político, territorial y sindical, de todo un movimiento que se ha ido construyendo a lo largo de décadas. En cambio, la concentración de la Plaza San Francisco ha sido la expresión fundamentalmente de una cierta élite dirigencial y los servidores públicos. Entonces hay una diferencia radical. Por un lado tienes militancia política sindical territorial en Yapacaní y por otro lado en La Paz tienes servidores públicos. ¿Los dos con carácter coercitivo? No, porque... A ver, no, yo no creo que en La Paz no haya sido coercitivo. Claro. Y no creo que en el Chapare un cocalero se resbale a decisiones de su sindicato. Lo que sucede es que cuando se decide fundar el instrumento político, se decide fundar en diciembre del 94, Omar, y eso es producto de una reunión que se tuvo entre las 6 federaciones, la Central Obrera Boliviana y la CESUD-CB, con la participación de los colonizadores, ¿no? Y los que participan de manera activa en la fundación del instrumento político son los cocaleros del Trópico de Cochabamba y los campesinos de Cochabamba en marzo del 95, ¿no? Ese es un elemento importante a resaltar, por eso que las bases políticas de votación inicialmente se reflejan en el Trópico de Cochabamba. Entonces, el sujeto que da origen a la fundación del instrumento son las organizaciones del Trópico de Cochabamba y los campesinos de La Paz. Por ello que el nivel de participación tiene un nivel de participación de militancia sindical activa, ¿no? Y por ello se ha visto el nivel de reflejo y de participación en Yapacaní. Y como bien decía una entrevista a un dirigente sindical, dijeron los compañeros del Trópico, nosotros no somos el MAS es de nosotros, ¿no? Entonces, ese elemento identitario hace a la movilización de Yapacaní un hecho altamente politizado. Ahora, es bueno politizado, pero yo quiero resaltar un tema ideologizado fuertemente porque era un momento ideológico contundente. De ese tiempo a este tiempo, el MAS, ¿tú crees que tenga esa misma, esa misma conciencia ideológica? Porque de lo contrario no estaremos viendo cómo hay dirigentes que se venden. No, sí, yo creo que en función de lo que fue la década del 90 y la del 2000, y lo que fue la construcción política sobre la Asamblea Constituyente, las nacionalizaciones, fue un proceso político que interpeló no solo al modelo económico, sino interpeló al Estado republicano colonial. Y los liderazgos son liderazgos altamente importantes y fuertes, ¿no? El liderazgo de Evo, de Felipe Quispe, son liderazgos que no buscaban convivir con el republicanismo, sino buscaban transformar el Estado. Y hoy tienes una generación que incluso nació finales del 90, comienzos del 2000, que es una generación que crece ya no precisamente en el alto nivel de conflictividad y violencia política, sino crece en un momento de mayor nivel de estabilidad política y de construcción de una nueva dinámica estatal, ¿no? Entonces, los altos niveles de politización que se dieron el 2000 y previo al 2000, el 90, fue producto incluso de los niveles de enfrentamiento que se tenía con el Estado, que no se tuvo en la gestión del presidente Evo. Ahora, entonces, ¿a qué atribuir la razón de que haya perdido esa convicción ideológica, hayan perdido muchos sectores?
Yo creo que ese es uno de los déficits que estamos arrastrando y hay que reconocer autocríticamente, porque el segundo momento político altamente decisivo que nosotros debiésemos dar era después del 2010, cuando se promulga la Constitución Política del Estado, era el tiempo de la construcción del Estado plurinacional. Y ahí creo que ese tiempo de la construcción del Estado plurinacional, en muchos casos lo redujimos a la gestión de gobierno, a los planes nacionales de desarrollo y no precisamente a consolidar toda esa estructura del Estado plurinacional que ha sido concebida no solo en la Asamblea Constituyente, sino previo a la Asamblea Constituyente. Yo creo que hay un primer momento de déficit político. Un segundo momento es que estamos sustituyendo los tiempos políticos por los tiempos electorales. Es decir, si tú encuentras hoy en día discursos hiperfolclórico vinculado al tema electoral y no encuentras una visión política vinculada al horizonte histórico, ¿no? Es decir, somos el proceso de cambio, cantan el himno nacional, etcétera, pero sustituyen a la dinámica electoral, dinámica electoral, dinámica electoral, dinámica electoral, pero no está vinculado a este hecho político. Entonces creo que esos son los elementos que hay que asumirlos autocríticamente y creo que parte de esa superación de esos problemas políticos tiene que ver con el proceso de reorganización interna, y la movilización de Yapacaní básicamente tiene esa característica, es decir, de una militancia altamente politizada o está repolitizándose en este proceso político. El MAS ha perdido la brújula, primero ideológica y segundo de un proyecto de largo plazo, porque no encuentro un proyecto político, te lo digo sinceramente. En algún momento había un proyecto muy claro al que se quería avanzar en los 90, incluso en los 2000. Lo que sucede es que el proyecto está vinculado a liderazgo, está vinculado a organización y está vinculado a horizonte, ¿no? Y el liderazgo de Evo es un liderazgo altamente importante porque representa no simplemente el factor de la política, sino representa el factor de articulación de los sectores indígenas, originarios, campesinas, fundamentalmente en el país, porque el liderazgo de Evo y del MAS ha logrado politizar la identidad cultural. El segundo elemento que tiene que ver con la organización, no solo es organización política, sino es organización sindical, territorial y política, ¿no? Ese es el otro paso altamente fundamental, y el horizonte no se ha agotado en la Asamblea Constituyente ni en las nacionalizaciones, sino el horizonte tiene que ver con un paso mucho más allá, y creo que pusimos en alguna manera el embriague y un freno en la visión descolonizadora de la construcción del Estado plurinacional, y hemos sustituido la construcción descolonizadora por la construcción de un nuevo Estado con características incluso liberales, no anticoloniales, que hoy es prácticamente el plan de desarrollo, ¿no? Es decir, nos hemos quedado con el Estado republicano liberal todavía. Yo creo que no hemos dado los pasos estructurales para consolidar el Estado plurinacional. Estás en una fase aún de transición. Qué interesante. César, en el corto plazo estamos enfrentando, el MAS enfrenta una situación terriblemente crítica. Y en esta situación terriblemente crítica, digo yo, ¿cómo identificas los intereses de los actores en este contexto? Y digo particularmente en el MAS, sector evista, sector arcista. Bueno, personalmente yo creo que el evismo es estrategia de poder, ¿no? Creo que el evismo es concepción ideológica, ¿no? Creo que el evismo incluso es articulación política, ¿no? Y del otro lado creo que lo que tenemos es un factor vinculado a la cosa pública, ¿no? O sea, entonces no se puede comparar evismo con un sector del sector público, ¿no? Clientelismo, ¿no? Entonces es muy diferente, porque hoy lo que tienes en el sector público es militancia ocasional. Es una militancia porque tienen que ser funcionarios, es una militancia ocasional. En cambio, en este otro lado lo que tienes es una militancia de más largo aliento, ¿no? Incluso puedes ver, por ejemplo, Mesa llegó al 2019, llegó al 2020, pero no superó el 2020. No llegó al 2021 en ninguna parte, ni en gobernaciones ni en municipios. Camacho llegó al 2020, pero no llegó al 2021. ¿No es cierto? No superó el 2021 más allá de Santa Cruz. Eso te demuestra que muchas veces son más las emociones circunstanciales y coyunturales que los tiempos políticos de largo plazo, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un momento muy importante y crítico internamente. Creo que puede haber algunos puntos
posibles de encuentro. Creo que hay algunas personas interesadas en impedir que existan estos puntos importantes de encuentro, porque este momento crítico del instrumento político y las organizaciones sociales, en mi criterio, Omar, no puede resolverse por una lógica eminentemente liberal y electoral. Es decir, vamos a las elecciones y punto, como si las elecciones fueran un fin en sí mismo. Las elecciones es un tiempo de manifestación política, pero paralelamente es un medio. Entonces, por eso creo que hay que pensar en una mirada mucho más larga. Ahora, en el escenario que ayer lo plantea Evo, de ir a unas elecciones internas, ¿capitula Evo? Porque nunca estuvo de acuerdo. No. Primero que el tema de las internas es un tema que surgió ya el 2019. Ya surgió el 2019, ¿no? Y creo que las internas en sí mismo refleja la dimensión política de lo que es una organización, porque hoy lo que tenemos, Omar, en el sistema político es un sistema de siglas electorales dispuestas a alquilarse o darse en anticrético. O sea, son siglas electorales sin militancia política. No existe Comodidad Ciudadana como organización política. Comodidad Ciudadana es un frente del FRI, de un partido político que no tiene militancia partidaria, solo tiene dirigentes que son dueños del partido y una agrupación ciudadana. Entonces, las primarias tienen que ser el reflejo de la militancia política, de la militancia partidaria, y creo que las primarias debían ser la culminación de todo un proceso organizativo de organizaciones, porque al frente no tienes organización política, no lo tienes. Lo que tienes son siglas electorales con propietarios que se ofrecen al mejor postor. Pero el MAS también es así. No. A ver, deja que argumente. Te pongo un ejemplo. Si la CESUD se ve por azares de la vida, llega de dirigente un liberal, dejaría de ser militante probablemente del MAS. Podría ser. Por eso te digo, entonces no tendría una capacidad orgánica real. Lo que sucede es que el MAS es una articulación de organización sindical con organización política. Ya, no es por eso, no es un partido político clásico, ¿no es cierto? Entonces, esta articulación entre la organización sindical y la organización política deviene en lo que es el instrumento político hoy en día. El MAS no tiene estructura partidaria, eso es verdad, por eso. Pero tiene militancia sindical política, tiene militancia política partidaria y tiene cerca de 1 millón de personas, de militantes registrados en el padrón electoral. Sí, el MAS tiene, ¿no? Entonces, las primarias tienen que ser el reflejo de ese tipo de militancia interna que se tiene. Y me imagino que hoy se ha debido ampliar la militancia porque ha habido procesos de ampliación del padrón electoral, del MAS. Ahora, han salido al paso tanto arcistas como opositores cuestionando la legalidad del propósito de Evo de ser candidato. ¿Qué criterio te merece? Lo que sucede es que la aparente inhabilitación constitucional de Evo es un blef. Pero hay una decisión, digamos, todavía probablemente no muy clara, etcétera, que algún momento tendrá que requerir una aclaración pertinente, pero existe ese instrumento. Es un blef. No existe una sentencia constitucional que inhabilite a Evo, no existe. Lo que existe es en la parte considerativa sobre las elecciones judiciales una opinión impuesta por un miembro del Tribunal Constitucional donde incorpora una palabra, porque la CIDH dice la elección no es la continua no es un derecho humano. La elección continua, indefinida, no es un derecho humano, ¿no? Y en la parte considerativa de esa sentencia constitucional, el famoso juez Hurtado dice, la elección continua y discontinua. Incorpora la palabra discontinua, ¿no? Entonces, a partir de la incorporación de esa palabra, no en la sentencia, en la parte considerativa, creen que es la sentencia que inhabilita a Evo. Por eso te digo que la supuesta inhabilitación de Evo es un blef, ¿no? O sea, no es un hecho constitucional, no es. Pero es el argumento que se requiere para inhabilitar, porque ni bien salió esa famosa sentencia, y el día de hoy en los medios de comunicación, ministros
de diferentes áreas han expresado, dicho, no hace falta internos porque Evo está inhabilitado, ¿no? Entonces se reitera constantemente la inhabilitación sin explicar qué representa esa famosa sentencia constitucional. Es decir, es la utilización del eslogan, la utilización del mensaje para posicionar una idea. La idea es, no puede ir Evo porque está inhabilitado, pero en ningún momento ninguna autoridad política del Estado, ni mucho menos las autoridades constitucionales, han explicado los alcances de esa sentencia constitucional. Por eso yo reitero, Omar, hasta el día de hoy no nos han presentado la resolución, la parte resolutiva de la sentencia constitucional que diga de manera taxativa la inhabilitación de Evo Morales, hasta ahora. Sin embargo, haces política mucho tiempo. Tú entenderás que en cualquier momento puede aparecer eso. Sí, puede aparecer. ¿Cómo ves un escenario de esas características? Puede darse, porque cada vez más yo lo que noto es que la política no se está desarrollando a partir de los actores políticos, sino la política se está desarrollando a partir de los actores externos, sea Tribunal Electoral o sea Tribunal Constitucional. Como instrumentos. Claro, porque hoy ya no tienes un Tribunal Constitucional que administre procesos electorales, sino tienes un tribunal que emite opiniones políticas sobre los hechos políticos, ¿no? Ahí eso es altamente llamativo porque ahí le quita el valor al Tribunal Electoral y obviamente tienes un Tribunal Constitucional que hace intervenciones políticas para resolver los hechos políticos, ¿no? Hay un juez de la Sala Constitucional de La Paz que ha tomado dos decisiones que tienen incidencia en los poderes del Estado y en el hecho político. Por ejemplo, ha instruido que la Asamblea Legislativa no tenga la facultad de interpelar a ninguna autoridad. Ha sustituido. ¿Qué tal si este juez saca otra sentencia y dice es un derecho humano el trabajo de los ministros de Estado y el presidente no tiene derecho a sustituirlos? Por eso estamos viviendo una época donde la intervención de las autoridades judiciales y electorales está marcando el hecho político y eso llama altamente la atención porque la política ya no depende del actor político, sino depende de la instrucción que dé estas dos instancias que están marcando básicamente el hecho político y se están constituyendo incluso autoridades con derecho a veto. Ojo, con derecho a veto. Qué terrible, ¿no? Tenemos que arriesgar, porque también eso se tiene que hacer, posibles escenarios futuros, porque estamos un mes, en el extremo 2 meses de que esto se defina. ¿Sabes? Y algunos escenarios son que finalmente logre la legalidad Arce, en el otro escenario que logre la legalidad Evo, que no sé, se inventen alguna figura jurídica donde los dos logren legalidad o logren exclusión ambos y haya una opción. ¿Tú qué escenario más o menos miras? Bueno, es altamente complejo, ¿no? Los liderazgos no son nombres, los liderazgos son construcciones históricas. Los liderazgos representan un tiempo fáctico, pero también representan un futuro. No se puede ver un liderazgo como nombre en un tiempo presente, independientemente del pasado e independientemente de la perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos en un momento donde se va a lograr superar. No sé cuál va a ser el mecanismo, ¿no? Pero tengo aún la esperanza que logremos superar esos discursos altamente aventureros, liberales y republicanos que quieren reducir este proceso político al tiempo electoral, creo, ¿no? Y ahí yo aún sigo esperanzado porque creo que este proyecto político que se ha construido a lo largo de décadas no puede quedar reducido simplemente a un momento electoral y a un tiempo de eslogan, ¿no? Hay liderazgos muy importantes, ¿no? El liderazgo de Evo es un liderazgo histórico que está a la altura de los liderazgos tan importantes como la de Fidel o la de Chávez a nivel continental, porque ellos han marcado una época histórica en el continente, y los nuevos liderazgos emergentes son también interesantes e importantes que no se puede desconocer, ¿no? Pero paralelamente no nos podemos quedar solo con el liderazgo histórico, sino también un nuevo liderazgo que tenga las mismas características sindicales, campesinas, representa las posibilidades de reproducir el horizonte liderando el Estado.
¿Tú crees que más allá de eso, en algún momento el MAS hizo un debate realmente del horizonte? Porque pareciera que el proyecto político se hubiera circunscrito solo a una gestión, 2025 y pare de contar. ¿Encuentras todavía que la sociedad esté pertrechando elementos que ayuden a visibilizar un proyecto político más largo y que el MAS pueda apropiarse de este? Autocríticamente, este tiempo de disputa, ¿no? El mayor efecto negativo no está quién reduce votos a quién, ¿no? El mayor efecto negativo está en que le estás restando legitimidad al MAS como el instrumento político de largo plazo, ¿no? Porque la gente, el pueblo que ha votado militantemente, ve con mucha preocupación lo que pasa internamente y dicen, estos se están peleando por temas electorales. Y cuando hacen esta valoración tan simple y tan pequeña, prácticamente están reduciendo a condición electoral a un instrumento político que tiene una proyección de carácter total. Yo creo que ese es el momento que aún no nos hemos sentado a evaluar para ver las consecuencias negativas de esta fractura y este enfrentamiento constante que estamos teniendo, porque la imagen negativa que estamos construyendo sobre nosotros mismos no lo vamos a poder cambiar con ofertas electorales, porque también los tiempos políticos tienen que ver con pasiones, con sentimientos, con deseos, con esperanzas, y si nosotros no somos capaces de reinventar la pasión y la esperanza, nos vamos a volver simplemente en marquiteros electorales que vamos a disputar el voto y no vamos a apelar a la pasión y a la aspiración del pueblo boliviano. Pero en la contraparte, en la oposición, parece que tampoco tienen esa capacidad de mirar, es decir, aprovechar esas debilidades que en este momento está planteando el MAS. ¿O ves otro escenario? Es que la oposición aún no ha salido de su crisis política del 2003, ¿no? Es decir, si ves, los viejos políticos son los políticos que son los que enterraron al viejo sistema político de derecha, ¿no? Y el último sistema estuvo entre el MNR, el MIR y el NFR. Y ellos es Manfred Reyes Villa, por ejemplo, ¿no es cierto? Y Manfred Reyes Villa no pasa de ser una autoridad que ofrece imágenes urbanas y no presenta proyectos políticos, ¿no? Yo creo que la esperanza de la oposición no es ser candidatura, la esperanza de la oposición es que el MAS implosione. Ahí puede tener algún nivel de aceptación. Para ir cerrando, ¿tienes confianza en que el MAS retome el caudal del río que está dividido, cuyas aguas están divididas en este momento? Tengo la esperanza porque creo que hay dirigentes altamente valiosos, ¿no? Yo valoro de manera personal la condición y el valor humano de Evo, muy fuerte, ¿no? Yo lo he visto en momentos decisivos tomar decisiones que tiene que ver mucho con su propia integridad, que tiene que ver mucho con su propia madurez, con su propia sensibilidad, y creo que Evo está a la altura de esos momentos. No se puede desconocer que la política tiene que ver con estos temas de pasiones, pero creo que en algún momento va a haber un punto de encuentro, que no vamos a hablar en función de una idea de unidad, que eso es muy demagógico, sino creo que va a ser un nuevo factor que va a permitir la reconstrucción tomando en cuenta estas peculiaridades hoy de la dinámica interna de lo nacional popular expresada a través de diferentes organizaciones sindicales y también de la estructura mínima del movimiento al socialismo. ¿Con Evo a la cabeza? Evo es un liderazgo muy fuerte, muy fuerte. Pero tendrá la lucidez de que también hay momentos en los que no tiene que retroceder. Por eso yo creo que va a haber decisiones importantes. Yo tengo la esperanza que va a haber ese momento político y ese momento político va a ser muy decisivo para el país. Qué bueno hablar contigo, César. Omar. Gracias por la visita. Gracias. César Navarro, ex autoridad de gobierno, parlamentario, etcétera, una dilatada trayectoria política, hablando sobre lo que le pasa al movimiento al socialismo en su interior y las perspectivas que pueden venir.